Sí, tenemos la información, lamentamos mucho este crimen. Fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, había una trampa, un explosivo, y venían juntos. Y por esa explosión, ahí mismo falleció un militar y luego heridos los atendieron, pero no pudieron salvarlos. Muy lamentable, yo mando pues mi pésame a sus familiares, están siendo ya atendidos y es lo que tiene que enfrentar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas. Y desde ayer nos informaron y hoy vimos. Absuelto presunto violador porque la menor no recordaba. Esos son los titulares que he estado leyendo en estos días y me parece indignante. Una niña de 4 años que sufrió abuso. Pruebas en peritaje, pero falta de memoria. Como adulto, no recuerdo con exactitud lo que hice la semana pasada. ¿Cómo una niña de 4 años recordará una situación de abuso que presuntamente sucedió hace 2 años? Esta situación nos muestra un lado asqueroso de la supuesta justicia. ¿Faltas de prueba? Podemos escuchar a la madre mencionar: ¿dónde quedan los derechos de mi hija? ¿Dónde está la protección? ¿Por qué la niña no supo la dirección? ¿No supo con exactitud el horario? ¿Era su responsabilidad? ¿En serio? Explíqueme, juez, por favor. El Poder Judicial Estatal justificó el fallo del juez y reiteró que no existieron los medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada hecho y circunstancia aseverada. Detalló que los abuelos de la menor aseguraron que el día de la agresión, su hijo, sus hijas menores y su nieta estuvieron en su domicilio desde el mediodía y hasta las 20 o 21 horas, lapso dentro del cual se señala que se cometió el abuso a las 19 horas. Mientras el acusado y tío de la víctima comprobó sus ubicaciones de las 10 horas hasta la noche acompañado por su esposa e hija. Exhibió estados de cuenta bancarios que registraron su presencia en plazas comerciales y locales hasta ingresar a su domicilio por la noche con registro mediante aplicación. Eso es lo que menciona el comunicado. Una situación que causa tristeza, un protocolo que no se aplicó debidamente, una menor que de por medio y una infancia destruida. Una muestra de la injusticia que se vive en el país, una razón más del miedo que se nos introduce a las mujeres desde pequeñas, una fractura en la justicia. Debemos cuestionar cómo proteger a las infancias, tomar este caso como muestra de la impunidad y pacto patriarcal que existe en este país. Una niña que debía de estar jugando con muñecos fue víctima de una situación que probablemente le ha creado traumas y le perseguirá toda su vida, una situación que causa enojo y tristeza. Las infancias deben ser protegidas a cualquier costa, deben de aplicar protocolos especializados en los menores de edad para estas situaciones. Esta falla es un error que dañará la integridad de un ser humano, que lastima y debería causarnos vergüenza el sistema legal que se utilizó. Cuestionemos estas acciones y decisiones. Al presunto agresor, cuestionemos esta falla y luchemos para que esta situación no termine en un carpetazo, para que no quede impune y para que se haga justicia. Buenas tardes, soy Sofía Lee y esto es Las Noticias por el Sol. Bienvenidos. En el primer minuto del día de hoy dieron arranque oficialmente las campañas políticas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las candidaturas presidenciales de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez.
Los 3 aspirantes serán los encargados de encabezar las que serán las elecciones más grandes en la historia de México, al presentar sus solicitudes de registro tras vencer los procesos internos de sus partidos. El próximo 2 de junio se renovarán 20.375 cargos. Ahora los aspirantes tendrán hasta el 29 de mayo para buscar el voto de los más de 98 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral. Por primera vez en la historia de México, 2 mujeres lideran las contiendas. Claudia Sheinbaum por la alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, y Xochitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez contiende por Movimiento Ciudadano en sustitución de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León. El ahora candidato de Movimiento Ciudadano dio inicio a su campaña presidencial con el estreno de una canción interpretada por Joawi. Con un minuto de silencio por la víctima de violencia, la ingeniera Xochitl Gálvez dio inicio a su campaña en Fresnillo, Zacatecas. Entre sus primeras propuestas destacan el reiterar al Ejército Mexicano de Tarea Civil para enfocarse en defender a la ciudadanía, pues en palabras de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, se acabaron los abrazos a los criminales. En sus redes sociales, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia publicó un video de 30 segundos en la que muestra imágenes de diversos actos con simpatizantes en los que se escucha el grito de apoyo. La candidata de Morena dará inicio a su campaña en punto de las 16 horas de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Escuchemos el inicio de campaña de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Según el INEGI, el 96% de las personas de esta ciudad se sienten inseguras. Y no es para menos. Masacres de jóvenes, feminicidios de mujeres, desaparecidas, asesinatos de civiles y de policías, cuerpos tirados en la calle, derecho de piso, extorsión. Aquí en Fresnillo, como en todo México, la gente tiene miedo. Ya es el sexenio más violento de la historia. 180,000 muertos. Se acabaron los abrazos a los criminales. Se les aplicará la ley. Repito, se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley. Y para mi gobierno no habrá prioridad más importante que la seguridad de los mexicanos. Que quede claro, mi estrategia tiene coraje, porque seré una presidenta valiente para tener un México sin miedo. Vamos a contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país. Se les acabó el negocio. Ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. Quien la haga, la va a pagar. Y para quienes hablen de soberanía, aquí les digo lo siguiente. Prefiero una colaboración bilateral, respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes de nuestro país. Cuatro soldados muertos,
y 9 más heridos es el saldo que dejó una nueva emboscada a manos de sicarios de los cárteles criminales contra elementos del ejército mexicano. De acuerdo a una fuente extraoficial, el ataque ocurrió alrededor de las 11 horas de ayer jueves en un camino de terracería que une los municipios de Aguililla y Tepalcatepec en la región montañosa de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. En este sitio, un grupo de presuntos integrantes de la delincuencia organizada disparó con rifles de asalto y utilizó drones con cargas explosivas contra el vehículo militar que se encontraba realizando operaciones en contra del crimen organizado. 3 elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional murieron durante el enfrentamiento tras explotar una mina terrestre y de fabricación casera. Esta emboscada dejó como resultado 9 elementos heridos por las esquirlas de artefactos explosivos y por las picadoras de abejas que habían en la zona, y un elemento falleció camino al hospital regional. Por la implementación de armamento sofisticado como minas antipersonal y el dron cargado de explosivos, medios locales presumen que fue obra de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. A solo 2 meses de haber iniciado el año 2024, Michoacán ya cuenta con más de 300 homicidios violentos. En la zona operan al menos 14 cárteles del narcotráfico, cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, cártel de Tepalcatepec, entre otros. Luego de que la Auditoría Superior de la Federación presentara 2 denuncias contra la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte por presuntos malos manejos y posibles desvíos que podrían sumar alrededor de 280 millones de pesos, la Fiscalía General de la República encontró diversas irregularidades. En el caso de desvío de recursos, pagos indebidos y sobreprecios, se encontró que fueron comprobados con facturas falsas realizados por entrenadores fantasmas, así como contratación y pago de servicios mediante intermediarios los cuales no fueron autorizados o nunca se realizaron, y la realización de eventos denominados especiales, los cuales tuvieron costos muy elevados. Ante estos hechos, el órgano interno de control de la CONADE determinó que era culpable por la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villa Tlalpan a personas que no eran atletas de alto rendimiento y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. Por otro lado, la investigación da a conocer que se omitieron pagos a becarios, así como el retraso o incumplimiento de pago de personal técnico y deportistas, desproporción y criterios poco transparentes al momento de autorizar giras, viajes o campamentos deportivos a deportistas en procesos clasificatorios, entre otros. Fue en 2018 cuando la exatleta mexicana Ana Gabriela Guevara entrará en funciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Ahora la auditoría arroja que tan solo en el 2020 hubo 18 actos distintos de posible corrupción y mal manejo de recursos en distintos contratos y servicios adquiridos por la CONADE. Autoridades mexicanas confirmaron que podrían responder a la imposición de visas por parte de Canadá a México, por lo que el país también pediría el mismo requisito para que ciudadanos de aquella nación ingresen, ya que se ha reportado un aumento de llegadas no solo como visitantes, sino para residir. De acuerdo con representantes mexicanos, esta medida únicamente afectaría al 40% de los que suelen llegar a Canadá, pues la mayoría ya cuenta con este documento o en su defecto con la visa estadounidense, que también es válida, aunque no por ello deja de lamentar esta situación, que según México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump realizaron el día de ayer la frontera entre Estados Unidos y México para supervisar la afluencia de inmigrantes.
tema que se ha convertido dominante de cara a las elecciones de noviembre de este año. El actual mandatario estadounidense visitó Brownsville, Texas, en su idea de avergonzar a los legisladores republicanos por rechazar un esfuerzo bipartidista para endurecer las políticas de migración después de que Donald Trump diera que no se pudieran aprobar. En contraparte, el magnate Donald Trump visitó Eagle Pass, donde las personas que cruzan la frontera han sido el gran problema de las autoridades. Un nuevo incendio se suscitó en un edificio comercial en Dhaka, Bangladesh. De acuerdo a medios locales, el incendio se originó en el restaurante Kachi Bai en el centro comercial Green Cozy Cottage, ubicado en la céntrica calle de Bailey, pero rápidamente se extendió por los 7 pisos del centro comercial. Este lamentable hecho dejó al menos a 44 personas fallecidas. Samantha Lal Sen, ministra de Salud, informó que 33 cuerpos fueron trasladados al Hospital Universitario de Medicina de Dhaka y otros 10 se encuentran en el Instituto Nacional de Quemaduras y Cirugía Plástica. Hasta ahora se desconocen las causas del incendio, pero no se descarta que la fuga de gas sea la causa del mismo. El edificio de 7 pisos solo contaba con 2 elevadores y una escalera de emergencias, por lo que evaluarlo fue una tarea complicada para el servicio de bomberos, que logró rescatar cerca de 70 personas en la azotea del edificio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estoy con Kareli Canul, quien me ha estado acompañando estos últimos días. Hola Kareli, ¿cómo estás? Hola Sofi, buenas tardes. El día de hoy vamos a tomar un tema que es bastante sensible y creo que es algo con lo que las infancias deberían de estar relacionadas. Hay que tomar y hay que hacer que los infantes, los menores, hijos o sobrinos te tengan confianza para que les puedas contar las cosas. Considero que como padre o como madre es importante recalcarles a los menores la importancia de no dejarse tocar por terceros y que tampoco por mismos familiares o miembros de la familia. Sí, hay que tener confianza en la manera en la que vas a educar a tu hijo y de igual forma que ellos te tengan confianza de poder contarte lo que pasa en su entorno y también enseñarles la manera adecuada de cuidar su cuerpo. Así es. Bueno, yo
creo que hay casos en los que, por ejemplo, se normaliza este tipo de tocamientos porque pues al final dicen o se justifica con es que es parte de la familia, nunca lo haría, pero nunca terminas de conocer a alguien, aunque sea tu familiar, aunque sea el papá. Muchas veces hemos visto estos casos de abusos que se dan por los mismos padres o madres, y creo que es importante que los niños tengan a alguien a quien acudir para que estas situaciones no se den, para que no exista un abuso de por medio y que no sea ni un abuso psicológico, que no sea un abuso sexual, físico o algo que atente contra su integridad. Sí, como sabemos, al año en el mundo hay más de 3 millones de casos de abuso sexual en niños menores, y que esto sucede porque en casa ellos a veces tardan mucho en saber esta noticia, ya sean los padres o con quien vive el niño, porque a veces ellos se quedan callados de las cosas que les sucede, y esto se debe a la desconfianza que se crea. Así es, tenemos por ejemplo el caso de esta niña que acudía a una academia en Canacín y que pues sufrió un tipo de abuso por parte de su profesor, y pues fue hasta que le contó a la mamá. Yo creo que lo más importante y lo fundamental dentro de este caso es que los padres le crean a los hijos, no digan, ay, no creo. Muchas veces ocurre esto de que se intenta defender al familiar, se intenta excusarlo, y cuando ocurren estas situaciones me parece demasiado indignante por parte de quien reacciona de esa forma, y me parece demasiado indignante y frustrante que la misma familia termine pues excusando a este familiar, o que terminen justificando sus acciones por este tipo de actos que cometen en contra de la integridad de cualquier menor. Creo que no debería de suceder, creo que deberíamos de quitar eso de ser cómplices, porque al final pues aceptarlo, vivir con ello, te hace cómplice de este abuso en el que lastimas la vida de una persona humana, en el que lastimas la vida de un menor y en el que le arruinas pues básicamente toda su integridad y toda su vida, porque vas a hacer que esta persona viva con traumas y que en un futuro no te vuelva a contar nada. Creo que es parte fundamental que se le crea a los niños. En cuanto te dicen sobre estas acciones es que este familiar me tocó, actúes, prende una luz roja, prende una bandera roja y actúa ante estas situaciones. Busca ayuda de profesionales que te puedan otorgar algún tipo de tutoría para poder sobrellevar esta situación, porque sí, también es un shock el que algún familiar intente pues abusar del menor de la familia o de algún familiar, de alguna persona que pertenezca a ese círculo, pero es más choqueante sufrir esta situación. Sí, yo creo que para un niño es muy complicado cuando piensa que este tipo de actos que se le hace hacia su cuerpo es normal, porque muchas veces no están educados y piensan que pues hacer este acto, ya sea sus propios padres o incluso tíos o otros familiares del hogar realicen este acto, ellos piensan que es normal y a veces no levantan esa denuncia, decirle al familiar que tienen de confianza lo que les está pasando. Así es, si tú que nos estás escuchando puedes servir de bandera verde para los menores del hogar, enséñales que eres un lugar de confianza, que eres alguien en quien ellos pueden confiar y no les defraudes. Y con no defraudarles me refiero a que actúa en cuanto te cuenten algún suceso que estés sufriendo. Nunca intentes cuestionar a las víctimas, más bien intenta ayudarlas, intenta buscar una manera de que se vaya a la vía legal y que esto pueda funcionar, que de verdad se vea que intentaste hacer algo, que de verdad hiciste algo para poder ayudarle y que en un futuro te siga teniendo esa misma confianza. Yo creo que la confianza es la base de todo. Por ejemplo, en mi caso yo todo se lo cuento a mi mamá y tengo compañeras o amigas que me dicen, pero es que ¿cómo le vas a contar eso? Y creo que
cada madre es diferente, pero cada madre debería crear estos vínculos con sus hijos, de poder relacionarse y poderle contar todas las frustraciones o mal de amores por ahí, o cualquier intento de abuso que pueda interferir en la integridad de las personas. Sí, saber que tener conversaciones abiertas es algo de lo más normal hacia un niño. Incluso estas conversaciones ayudarán a que este niño pueda conocer más sobre su cuerpo, o sea, hacer que sus conversaciones sean de manera educada, enseñarles cuáles son las partes de su cuerpo, saber cómo cuidar estas partes de su cuerpo y cómo el propio niño amar su propio cuerpo, y también ayuda a que ellos tengan una autoestima pues alta. Así es. Bueno, hay un protocolo que quizá no todos conozcan, pero este protocolo sobre abuso, acoso y maltrato a menores, entre las primeras cosas que se deben de hacer o las responsabilidades que se deben de tomar es primero informar pues el nombre y número telefónico de 2 personas que puedan atender llamadas de emergencia, conocer los derechos y deberes de los niños para que puedan dirigirse a los miembros de cualquier comunidad educativa donde se les pueda ayudar y donde se les pueda atender. También observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta que pueda ocurrir, y por ejemplo cuando es en el ámbito escolar, estar alerta ante cualquier cambio de conducta que exista para poder informarle al director de la escuela en caso de encontrar algún indicador que está asociado a cualquier posibilidad de un abuso infantil, maltrato o acoso. Sí, también es importante que nunca obligues a tu hijo a crear o hacer algo que para él le resulte incómodo. Por ejemplo, sabemos que muchas familias normalizan mucho de saluda a tu tío de beso o dale un abrazo a tu tío. Muchas veces un niño no se siente cómodo de hacer eso. Yo creo que algo que debería de evitarse es obligar a que hagan este tipo de acciones que para el niño no le suele ser cómodo. Así es, yo creo que esto que mencionas, Kareli, es demasiado importante porque desde ahí se comienza a normalizar esta situación. Desde que tú como padre obligas a tu hijo, obligas al menor a saludar, recordemos que pues los niños te ven como una figura de autoridad, y aunque seas un familiar externo, aunque no seas pues o el progenitor de esta criatura, te van a ver como una figura de autoridad por el hecho de estar o ser más grande que ellos. Ellos te van a ver como alguien que pues tiene más autoridad y a quien le deberían de hacer caso, a quien deberían de obedecer. Por eso es importante no obligar a las infancias a que saluden de beso, por ejemplo. Si te dicen no, acepta su no, acepta el no de este niño, y por algo no querrá, tal vez en algún momento cuando ya se abre un vínculo de confianza, cuando ya se sienta más a gusto, podrá en un futuro aceptar saludar con un beso de mejilla, podrá aceptar que lo abracen. Si estás abrazando a un menor y te dice que ya no quiere que le sueltes, suéltalo, porque no deberías de poder abrazarlo el tiempo que tú quieras solo porque a ti te satisface. Sí, también esa de enseñarles los tipos de secretos que existen, porque muchas veces los niños al estar con otros adultos les dicen no se lo cuentes a tus padres porque es un secreto mío, o es nuestro secreto, no tienes por qué contárselo a los demás. Yo creo que hay que enseñar a diferenciar de secretos a secretos. Hay secretos muy nobles que se hacen entre amigos y entre compañeros de su mismo círculo social, pero hay otros que tienen que, aunque suele ser un secreto, es importante saber que ese secreto se lo puedes contar a tus padres. Así es, y que pueden tener pues la confianza de que va a haber alguien que les va a escuchar, porque pues igual el mismo adulto le debe demostrar que es capaz de guardar ese secreto que se está mencionando y que no va a salir pues para que alguien más lo escuche. Sí, también creo que es importante que cuando tu hijo ya sea un poco más grande, un poco más como adolescente, explicarle de que el abuso sexual existe, enseñarles que con la manera en la que ellos se deben cuidar, y también hablarles sobre este tema, claro, obviamente sin asustarlos y ir más allá. Así es, y tratar de que reconozcan estos signos también de cuando algún amigo
o algún conocido compañero de la escuela puede estar pasando por una situación parecida, y saber que ellos también deben de informar cuando crean que una de estas situaciones está ocurriendo, o si alguien les cuenta que pues está siendo víctima de abuso, que puedan buscar una autoridad que les ayude a enfrentar esta situación y que les ayude pues con algún protocolo especializado a poder seguir adelante con esta situación de la manera legal. Sí, creo que todo esto es de suma importancia y es un tema que deberíamos de tocar, porque hoy en día, como sabemos, hay millones y cientos de noticias, como había dicho, de niños que son abusados sexualmente, incluso en el hogar. Así que hay que tomar medidas e informarnos sobre estos temas, enseñarles a cuidar su cuerpo, enseñarles cómo se llama cada uno de sus cuerpos y de su cuerpo, y no ponerle un sobrenombre. Así es, y esta situación es algo que suele ocurrir frecuentemente porque a los mismos padres, bueno, yo ya he mencionado anteriormente este tema, de cómo a los mismos padres les da vergüenza mencionar el nombre exacto de cada parte del cuerpo. Esto que mencionas, les cuesta mucha vergüenza decir vagina o decir pene, y son situaciones que de verdad no deberían de ocurrir. Debería tratarse con naturalidad, debería de normalizarse en el vocabulario para que los padres no le estén diciendo, ay, sí, cuida tu cosita, y los niños no van a saber qué es eso, a qué se refiere. Lo único que hacen es malinformarlos y hacer que el niño más se revuelva y no conozca realmente cómo se llama esa parte de su cuerpo. Y hacer que pues a los mismos niños o adolescentes les siga dando vergüenza este tipo de situaciones, o sea, nombrar sus partes pues le va a dar vergüenza. Sí, yo creo que eso debe ser, es algo natural, y creo que el niño desde que está pequeño debe aprender de eso. Así es, pues son estas cosas que se deberían de tratar con más naturalidad y que deberían de normalizarse para que los jóvenes y los niños no sufran ningún tipo de abuso, y si están pues sufriendo algún tipo de abuso, ayudarlos y buscar alguna autoridad o alguna institución donde se pueda hacer frente a esta situación, donde se pueda parar y donde se pueda buscar una solución que pues ayude a salvaguardar la integridad física y psicológica de los infantes. Sí, yo creo que incitar a tu hijo y a todos los niños a que tengan confianza, platiquen y sobre todo que sean escuchados. Tú como padre es importante que escuches a tus hijos cuando tienen algún tipo de alerta o de cómo se la están pasando, ya sea en la escuela o en su mismo hogar. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Kareli. Gracias, Sofi. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán.
Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El día de hoy, en Yucatán, también dieron inicio las campañas. En el estado, 4 personas buscan hacerse con la gubernatura por la coalición del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, Renán Barrera Concha, y por la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Joaquín Díaz Mena, Vida Gómez por Movimiento Ciudadano, Yamil Jazmín López Manrique del PRD. De los 4 candidatos, Vida Gómez dio inicio a su campaña en las primeras horas del día de hoy y lo hizo en el municipio de Etzilam de Bravo. La perredista López Manrique dio inicio en punto de las 11 de la mañana con una rueda de prensa para medios locales. Barrera Concha comenzó a las 11 horas en el municipio de Tatsiu y Díaz Mena lo hará a las 17 horas en Mérida. Un perro que era víctima de maltrato animal y denunciado ante las autoridades de la Policía Estatal el pasado 22 de diciembre de 2023, el día de hoy fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición dentro de la sala de una casa que le servía como perrera. Una mujer identificada como Guadalupe N. con domicilio rentado sobre la calle 67B, número 873A por 112 y 112B de la sección Almendros 3 del fraccionamiento de Ciudad Cauguel, había sido denunciada el pasado 22 de diciembre del 2023 por maltratar a 2 perros a quien dejó sin comer y sin agua por más de 2 meses, donde las autoridades tomaron conocimiento pero no pudieron rescatar al animal, ya que se encontraba dentro de un domicilio particular, por lo que vecinos decidieron abrir una ventana y alimentar a los perros, logrando el rescate de uno de ellos. El pasado miércoles 28 de febrero nuevamente se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de Guadalupe N, luego de que vecinos reportaron un olor a fétido dentro de este domicilio, quien al observar por una de las ventanas se percataron que el perro que sufría maltrato animal se encontraba sin vida y en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía General del Estado el pasado 8 de febrero del año en curso, a través de un comunicado de prensa, informó que ahora se cuenta con un vehículo especializado en delitos de maltrato animal doméstico, por lo que esta denuncia fue atraída por el departamento para dar continuidad a los hechos, arribando al lugar elementos de la Policía Estatal de Investigación para las averiguaciones correspondientes. Sin embargo, nuevamente las autoridades indicaron no poder ingresar al predio y rescatar el cuerpo del canino, solicitando a vecinos informar de inmediato cuando se observa al habitante de su hogar para informarle que iniciaría un proceso penal por maltrato animal y violencia. Hasta ahora el cuerpo putrefacto del perro se encuentra dentro de la sala de esa vivienda, donde el olor y las moscas verdes ya afectan a vecinos. Un conductor de una motocicleta tuvo un fuerte impacto al chocar con un ciclista en la calle 39 por 34 del barrio de Santa Ana. Según testigos, el motociclista circulaba de oriente a poniente, incorporándose sobre la calle 39 cuando por falta de precaución y por no respetar las señales de tránsito produjo el impacto. Al lugar de los hechos llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar los primeros auxilios a ambos conductores, que presentaron lesiones y uno fue trasladado al Hospital General. Una maniobra prohibida del operador de una ambulancia sobre la carretera federal Mérida-Motul dejó como saldo daños materiales y 4 personas lesionadas.
Los hechos se dieron alrededor de las 7:30 de la mañana de este viernes, cuando el conductor de una ambulancia de traslado del municipio de Vaca salió de una gasolinera ubicada en el kilómetro 19 del tramo federal Mérida-Motul. El conductor del vehículo oficial, luego de cargar combustible, hizo una maniobra de retorno para la ciudad de Mérida en una zona prohibida. En su maniobra, igual intentó ganarle el paso a un vehículo TIDA, quien circulaba con preferencia a la circulación, lo que ocasionó que el compacto se estrellara contra la parte izquierda de la ambulancia. Por el fuerte golpe, los ocupantes del vehículo particular fueron trasladados a un hospital para su atención. Familiares de los lesionados activaron el seguro contra siniestro, donde se supo que la ambulancia, que está en comodato por el gobierno del estado, no cuenta con un seguro vigente contra siniestros y se iría directo a la alcaldía de Vaca, quien absorbería los daños y gastos médicos. El doctor urgenciólogo del IMSS T1 fue agredido al salir de su jornada laboral por una madre y un hijo molestos porque su familiar sería dado de alta luego de ser hospitalizado y al no haber aceptado una orden de cateterismo. Los familiares querían que permaneciera hospitalizado, pero el médico, al no obtener respuesta positiva por la orden que ya había indicado, optó por informarles: ya no se puede hacer más y por tanto deberá irse a su casa. Sin embargo, se molestaron y esperaron que el doctor saliera a la calle al término de su turno y lo tundearon a golpes. Por los severos golpes, el médico tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico, pérdida de piezas dentales y cortadas en la cara por los golpes. Al perder la cabeza y no medir las consecuencias, los agresores ya fueron detenidos y confinados en la Fiscalía General del Estado por intento de homicidio. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio, en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. Habitantes del municipio denuncian la escasa vigilancia por parte de elementos de seguridad pública, lo que ha propiciado que los robos en distintos negocios vayan en aumento en tan solo un día. En los últimos días de febrero se originaron 3 robos. Rafael Montalvo y su director de seguridad pública, Óscar Leonel González Pérez, ocultan lo que sucede para no alertar a la ciudadanía sobre su mala administración. Varios reportes ciudadanos indican que no han sido los únicos robos que se han registrado. Es alarmante que la delincuencia no respeta la edad ni género. El último caso fue de una joven a la que 2 individuos le arrebataron un celular en el centro de Ticul. Estos criminales andaban en moto. Otros casos son del individuo que robó en una tienda la cablería de luz que le robaron a la propia policía en una caseta de vigilancia, o la del tanque de gas en un comercio, y solo han pasado 2 meses del 2024. Esto se ha vuelto un gran problema entre los ciudadanos y comerciantes. Se preguntan en dónde se encuentran las patrullas y la seguridad que prometió Rafael Montalvo en situaciones donde se les requiere con prontitud. Pero sí son buenos apareciendo solo para pedir su mordida en estacionamientos, llegando de inmediato hasta 6 unidades con elementos. Los robos antes solían hacerse por las noches, pero ahora los delincuentes locales retan a los elementos policíacos, lo hacen de día o a cualquier hora. Desafortunadamente, a este municipio le falta interés por parte de las autoridades municipales que encabeza Rafael Montalvo, poniendo en riesgo la seguridad de los ticuleños.
El operador político de Fabiola Suárez Vargas, candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Tecash, figura en la nómina secreta de la Universidad Tecnológica del Mayab, ubicada en Peto. El centro educativo es dirigido por José Enrique Carrillo Duarte, esposo de la candidata panista. Se trata de Carlos Jesús López Rivas, quien, de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, aparece en la nómina de la universidad con un sueldo de poco más de 14,000 pesos. Sin embargo, el presunto mentor no se presenta a trabajar, pero en cambio es el coordinador de la campaña de Fabiola Suárez. Es decir, los recursos de la universidad se están desviando para favorecer a la esposa del rector, quien pretende ser la alcaldesa de Tecash. Sin embargo, este caso no sería el único, debido a que en la nómina hay por lo menos unas 10 personas que cobran en la universidad, pero no desempeñan funciones educativas en la institución, sino que realizan labores políticas en favor de Fabiola Suárez y de Diego Ávila Romero, estos últimos candidatos del PAN a la diputación local por el 20 distrito. De acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, en la nómina de la universidad está Francisco Góngora Castillo, quien al igual es otro operador político panista. Asimismo, maestros denunciaron graves problemas que aquejan al centro educativo más importante de la zona sur del estado, como discriminación laboral, violencia laboral, hostigamiento, sobreexplotación, así como nepotismo, debido a que sin contar con la preparación tienen trabajando en la universidad a familiares y amigos del rector y de la directora del plantel educativo. Los docentes denunciaron que están sufriendo de persecución luego de que decidieron sindicalizarse para tener certeza jurídica. La persecución es tal que ha derivado en el despido injustificado del maestro con siglas LACM, quien es docente fundador, ya que hace 11 años inició junto con la universidad. El conductor de una motocicleta que transitaba sobre el kilómetro 188 más 500 de la carretera federal del traslado Chemash-Chalau, según los conductores que pasaban por la zona, el joven motociclista circulaba hacia Valladolid, donde en dicho tramo, quien de la nada perdió el control de su moto, lo que ocasionó que derrapara y terminara tirado en la maleza. Hasta el lugar del accidente llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para auxiliar al joven. Por fortuna, solo fueron lesiones leves que fueron atendidas en el lugar. Elementos estatales y municipales acordonaron el área y agilizaron el tráfico para evitar más accidentes. Un fuerte accidente se registró esta mañana, donde se vio involucrado una góndola y un tráiler de carga que transportaba maíz. Según testimonios del lugar, el conductor circulaba en el carril de preferencia en dicha vía, quien dormitó y perdió el control de su unidad, provocando una volcadura de su lado derecho, afectando las 3 vías de comunicación que conecta a Mérida y Progreso. Hasta el lugar del accidente llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para auxiliar al conductor, el cual solo presentaba golpes y no ameritaba hospitalización. Elementos estatales y Guardia Nacional División Camino acordonaron el área para evitar más accidentes. Dicha vía estuvo cerrada por varias horas para la maniobra del traslado de la pesada unidad. El homicida con siglas JLSG recibió un fallo condenatorio como responsable del delito de homicidio calificado cometido por la muerte de EMM, quien fue baleado en la carretera Quiquil-Panabá. Al interior de un vehículo fue hallado EMM y junto al cuerpo hallaron casquillos.
El cuerpo del hombre fue trasladado al CEMEFO, donde se le practicó la necropsia de ley y determinó que falleció a causa de una anemia aguda posthemorrágica secundaria a una herida proyectil de arma de fuego. El pasado 15 de febrero se expusieron las pruebas y testimonios reunidos en la causa penal 48/2022, valorados por integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, que brindaron el citado fallo y citaron al acusado este 6 de marzo para realizar la audiencia. Y bueno, ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.